Bien, saludos. Aquí tenemos un nuevo conversatorio con amigos y aquí están Álvaro y Víctor y Álvaro, conocidos de un proyecto que existió llamado tmkt.es. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es que se presenten cada uno con fraternal cariño. Bueno, pues en primer lugar yo soy Álvaro, soy graduado en Derecho, como ya estuve en el primer conversatorio que hizo Juan Carlos, y bueno, actualmente soy uno de los numerosísimos opositores de este país, aspirante a un puesto en la administración de este país. Ciertamente, inauguramos el conversatorio primero con Álvaro y ahora se suma Víctor, que también participó en aquella experiencia. Y bueno, pues Sí, bueno, yo es la primera vez que vengo, no como Álvaro, pero bueno, yo soy Víctor, estoy estudiando Derecho en Barcelona y pues, en su día en un proyecto muy plural como era Democracia y allí nos coincidimos todos y nos conocimos. sí, en principio eh, el tema que nos reúne es el tema electoral. Y en principio, las únicas elecciones que hay planteadas encima de la mesa de una cierta garantía, sobre todo teniendo en cuenta que las últimas elecciones andaluzas fueron el 2 de diciembre del año 18 y se cumplen los 4 años a finales del año 2022, en principio hay sí o sí garantizadas en algún momento del año próximo elecciones andaluzas. Otra cosa es que luego igual haya gente que se anime por envidias o por otras circunstancias, pero en principio solamente va a haber elecciones andaluzas. Bueno, según se puede ver en el portal de transparencia, no es ningún rumor ni ninguna, no sé, teoría. También el gobierno de España, ¿no? En base a lo que tú dices de que bueno, pues podría animarse a alguien más. También ha realizado hace poco, hace menos de un mes, compra de material electoral, que como digo puede ser algo rutinario, puede ser algo, bueno, pues por tener ese stock, pero sí es cierto que es cuanto menos curioso, ¿no? Que el gobierno de la nación, pues justo, ¿no? Ahora que tenemos ese run run de las andaluzas, que en mi opinión van a ser antes del verano, seguramente de marzo a mayo, diría yo, en esa franja. Bueno, pues yo dudo muchísimo, y además así lo dijeron tanto Pablo Iglesias como Iván Redondo, bueno, que no sería una mala idea para Pedro Sánchez convocar elecciones, ¿no? A mediados del año que viene. Entonces, pues bueno, yo creo que existen opciones reales de que sea un terremoto con réplica, ¿no? Las elecciones andaluzas, en mi opinión. Sí, también se ha barajado Castilla-León como de una posible convocatoria anticipada coincidiendo con las andaluzas o con unas posibles generales y depende mucho, yo creo, de cómo está la demoscopia, de cómo vayan las encuestas y en qué posición dejará al Partido Socialista Popular para... Es cierto que cuando se especuló con las elecciones andaluzas, se especuló sobre todo con otras dos autonomías como son Castilla y León, en Castilla, y la Comunidad Valenciana, como posibles hermanas en lo electoral en una misma jornada. Pero supongo que podemos coincidir los tres en la máxima de que nadie convoca elecciones para perderlas. Y por lo tanto, por ejemplo, poniendo el foco en las elecciones posibles en Valencia, dan muchos indicadores de que el pacto del Botánic, que es como se llama el acuerdo entre Compromís, el PSPV y Podemos, en ese acuerdo tripartito,
tendría difícil la reedición del gobierno y por lo tanto llamar a unas elecciones anticipadas sería un tanto estilo Harakiri, lo cual en principio no es el caso de Andalucía porque el gobierno, por lo menos de la parte del Partido Popular, tendría una cierta garantía de que podría ganar las elecciones y ser primera fuerza, pero haciendo una especie de Ayuso con Ignacio Agüedo, sería el movimiento para quitarse antes a Juan Marín y a Ciudadanos, lo cual lleva a reflexiones. Sí, bueno, no, Ciudadanos ahora mismo creo que la mayor, en fin, su mayor escenario, su mejor escenario, mejor dicho, sería pues que la carambola de que la mayoría del centro a la derecha, ¿no?, del PP, Ciudadanos, Vox, pasara por Ciudadanos, pero es algo bastante improbable porque viendo las encuestas pues parece muy difícil que el PP y Vox no sumen esa mayoría absoluta, porque de hecho ya hay algunas que sitúan la suma de PP y Vox cercana a los 2/3 necesarios para la reforma, ¿no?, del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Entonces yo veo bastante complicado eso, pero también sobre todo que Ciudadanos ya siquiera entre, ¿no?, que saque el escaño. Ayer salió una encuesta en Electomanía, por ejemplo, que dejaba a Ciudadanos en el uniescaño, ¿no? Entonces Ciudadanos creo yo que está tocado y prácticamente hundido en cualquier autonomía, en cualquier ciudad, en cualquier elección, salvo en Madrid, si acaso, ¿no? Pero era por la candidata, ¿no?, a nivel municipal. Creo que Ciudadanos, sinceramente, no sé qué tiene que hacer para dar cambio al rumbo que lleva. Yo coincido mucho con el diagnóstico que hacía Juan Carlos. Y realmente nos encontramos en un escenario en que hay dos bloques que están muy parejos. Cierta parte, pues puede haber una superioridad del bloque de la derecha. La teoría electoral puede suponer un balón de oxígeno para un bloque y otro. De la misma manera que la victoria de Ayuso en Madrid supuso que el Partido Popular, a partir de abril, empezase a abrir una brecha de puntos muy importante con el Partido Socialista, una convocatoria en Andalucía con el Partido Popular ganando esas elecciones podría suponer lo mismo, y estar atentos porque sería eso, una posible convocatoria electoral de Pedro Sánchez de manera anticipada. Por un lado se especula en Andalucía y hay, si no recuerdo mal, 3 candidatos en esas primarias express que han montado los de Ciudadanos. Por lo menos Juan Marín ha expresado públicamente la idea de una posible coalición preelectoral con el Partido Popular. Otra cosa es que en política creo que podemos decir que 1 más 1 nunca sale 2. Siempre sale algo distinto. No sabremos si antes más o incluso menos. Las más de las veces suelen dar menos. Bueno, y Juan Marín, que decía Juan Carlos, que ya ha ganado las primarias. No sé si como decía que había varios candidatos, Juan Marín ya ha ganado con 900 votos de los 2000 y pico emitidos que fueron, o 2000 y pico afiliados. Ya ganó esas primarias, ¿no? El segundo fue Fran Carrillo, creo que se llama, si no me equivoco, con un 30. Y no por mucha ventaja, también te tengo que decir. No, claro, ganó por 50. Sí. Pero evidentemente, bueno, pues la masa de afiliados es pequeña y los que quedan pues son al final el aparato del partido, por así decirlo. Entonces lo tenían muy difícil el resto de candidatos. Pero sobre lo de Andalucía y sobre lo de los bloques, a nivel nacional ahora mismo es tirarte a un precipicio casi, o tirar una moneda al aire, porque el caso de que las encuestas te favorezcan, que en este caso no le favorecen al gobierno, ha pasado muchas veces de situaciones donde se han convocado elecciones anticipadas. Por ejemplo, el caso de Canadá. Trudeau se veía con mayoría absoluta, lo daban absolutamente todas las encuestas, y al final subió 3 escaños y se quedó a 10 de la absoluta. Quiero decir que al final
esa disolución anticipada, ¿no? Los sistemas parlamentarios muchas veces va con veneno, por así decirlo, porque al final sale un poco el tiro por la culata. No siempre, evidentemente. Está el caso de Reino Unido, por ejemplo, Boris Johnson, que sacó una mayoría amplísima, pero sí es cierto que al final la verdad que tendría que verse muy desesperado a nivel económico o prever que esos fondos europeos, ¿no? de los que ahora está discutiendo el gobierno, llegaran a su fin y pensase que al final las nubes serían aún más negras en el horizonte como para tener que convocar hoy por hoy, tal y como está la situación demoscópica en España, elecciones. Ciertamente se puede decir que la idea de una elección anticipada como palanca para algo no le sirvió de nada para Theresa May cuando quiso reforzar su mayoría para la negociación del Brexit y se comió con patatas la necesidad de los 10 escaños unionistas desde el norte de Irlanda. Y evidentemente podemos recordar cuando hubo aquella presunta marea azul en finales del 2011, aunque fue más bien el desplome del Partido Socialista perdiendo varios millones de votos, más que un sorprendente gesto de popularidad millennial de un tal M. Rajoy. Y el gobierno de Andalucía, que normalmente había cogido la costumbre de hacer elecciones andaluzas el mismo día que las elecciones generales, aguantó. Y en marzo del 2012 evidentemente ganó el candidato del Partido Popular y la candidatura del PP de Javier Arenas Bocanegra, pero esos 50 escaños frente a los 47 del Partido Socialista de José Antonio Griñán no fueron suficientes para alcanzar el gobierno del Palacio de San Telmo y por lo tanto aguantar le sirvió al Partido Socialista en aquella ocasión para mantener el gobierno andaluz. Y creo que eso es lo que va a hacer Pedro Sánchez, aguantar hasta noviembre del 23 para hacer elecciones generales. Es más, yo creo que si pudiera, si le dejaran, las haría a principios del 24, es decir, en exactamente el último día de la posibilidad de convocar elecciones. Pero no soy oráculo, así que puedo equivocarme. Bueno, y en Andalucía yo sinceramente creo que Juanma Moreno tendría que hacerlo muy mal para evidentemente la mayoría. Yo personalmente creo que Andalucía ha vivido una presión, ¿no? Un shift, como se dice en inglés, ¿no? Hacia la derecha. Por ejemplo, al igual que la Comunidad Valenciana ha vivido un traslado de su posición política hacia la izquierda, ¿no? Sociológicamente, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana era uno de los bastiones del Partido Popular, del blaverismo y todo eso, y ahora, sin embargo, pues bueno, vemos que existe una igualdad absoluta, ¿no? En estas últimas elecciones, con una pequeña mayoría de la izquierda. Pues en Andalucía creo que ha pasado lo mismo, ¿no? La situación catalana ha sido uno de, pues al final también de esos indicadores que ha hecho que sociológicamente, ¿no? Muchas personas votantes del Partido Socialista a nivel rural, a nivel urbano, no compartiesen, ¿no? Ese pacto con distintos partidos como Esquerra Republicana, Convergencia, Junts, PDeCAT, en fin, esa retahíla de nombres que tiene el partido de la derecha independentista en Cataluña, pues no lo vieran, igual que si te lo ve, por ejemplo, un votante del Partido Socialista en Cataluña o en Valencia incluso. Al final creo que ha desplazado a muchos votantes a la derecha y creo que esa marcha sigue, ¿no? Entonces yo la verdad que veo bastante complicado, y más con un candidato tan vinculado a Pedro Sánchez como es Juan Espadas, que la izquierda de la sorpresa. Vamos, la única sorpresa o mi único interrogante es ver cómo se sitúan los equilibrios dentro de los bloques, pero para mí el bloque de la derecha va a tener una clara mayoría en las elecciones andaluzas, las convoque el último día o las convoque un poco antes. Todo dependerá, pues del COVID también puede influir un poco, en fin,
pero creo que ya está prácticamente todo el pescado vendido, a no ser que ocurra uno de los famosos cisnes negros que podemos ocurrir en las elecciones. El problema yo creo que a nosotros realmente nos apasiona este tema, pero desde la clase política se dejan guiar por la demoscopia de una manera totalmente... En la última semana, por ejemplo, han salido 3, 4 encuestas sobre las elecciones generales. Y hablar con la posibilidad de unas elecciones anticipadas en España, cuando no existe tampoco una presión social muy alta para que salga el gobierno, realmente es como y ajedrez, en la cual siempre se está buscando ampliar un poco más la mayoría del bloque, cuando realmente sabemos que son bloques muy parejos y, como decía antes, cualquier anticipo electoral en una autonomía puede cantar para un lado o para otro. Sí, quizá recogiendo eso último, eh, pudiera ser un momento interesante, más allá, porque al fin y al cabo el compromiso electoral de quien se presenta a elecciones debe de ser no solamente en el momento de recibir la representación derivada de ese voto popular, sino también en trasladar en acciones durante ese mandato, mientras dure la legislatura, en acciones, ya sea en el legislativo y, si tiene la oportunidad, a través del ejecutivo. ¿Cómo se puede explicar a nivel básico a un votante andaluz o de fuera de Andalucía lo que han supuesto estos años de gobierno de PP y Ciudadanos de Juanma Moreno y de Juan Marín? Bueno, al final, recogiendo lo que tú dices de cómo se puede explicar y todo eso, al final, sin posicionarme en si se ha hecho bien o mal, al final ha sido un cambio. Para algunos mejor, para algunos peor, pero sí es cierto y sí es evidente que Andalucía tenía esa situación, ¿no? Bueno, con otras comunidades autónomas, incluso con una estabilidad política, bajo mi punto de vista, alta, como podría ser hoy día la tuya, Juan Carlos, ¿no? La situación vasca, ¿no? Política, que es una situación para muchos envidiable, ¿no? De la tranquilidad aparente, como digo, aparente, que da hacia otros sitios de España. En Andalucía, pues al final ha sido siempre un gobierno liderado, que no monocolor, por el Partido Socialista, a veces compartido, a veces no, con Izquierda Unida. Entonces, pues bueno, al final ha supuesto un cambio y es evidente que en los indicadores que se suelen mirar siempre y los que no suele fallar la demoscopia, ¿no? Que hablábamos de eso, de que, bueno, la demoscopia no siempre acertaba, al final está el bolsillo de la gente, está la imagen, que es muy importante, que proyecta un líder en los medios, y es evidente que Juanma Moreno y el gobierno se ha sabido, bajo mi punto de vista, vender muy bien sobre las acciones que ha hecho, ya digo, más allá de que sean mejores o peores, o más allá de que hayan sido de mayor o menor calado. Es evidente que han vendido como que se ha producido un cambio, es evidente que ese cambio se ha traducido en funciones o en cosas que los andaluces ven día a día, y por tanto, pues bueno, al final parece ser, ¿no? que las urnas, que son quienes dan y quitan razones en política, que según dicen y adelantan las encuestas, pues existen muchos andaluces satisfechos con esa gestión. Ya digo, más allá de mi posición en si lo han hecho bien o mal, que en eso no me voy a meter o personalmente, pero es evidente que, bueno, si cuentan con ese respaldo mayoritario, que al final se está centrando en el PP y no en Ciudadanos, pues parece ser que sí, que existe una opinión favorable de una mayoría de andaluces, acompañada y ayudada también por ese desgaste un poco a nivel nacional del gobierno de Pedro Sánchez, que es evidente que por la situación del COVID, la gran crisis energética que existe a nivel mundial, de precios, pues es evidente y es normal que esté pagando un poco los platos rotos él y su partido por añadidura. No, yo coincido con Álvaro, aunque
en Andalucía supusieron un gran cambio, es decir, y Álvaro mejor que nadie lo puede explicar, se venía desde la transición con un gobierno socialista o liderado por el Partido Socialista, pusieron un cambio en que el Partido Popular después de se impuso en Andalucía. Coincido también en lo que explicaba antes Álvaro, de que las elecciones en Andalucía supusieron un cambio de tendencia hacia la derecha en la comunidad. Sobre todo, yo creo que eso viene muy marcado por la abstención de exvotantes socialistas y por la tremenda fragmentación que tiene la izquierda del Partido Socialista en Andalucía, hasta con 3 plataformas o 3 partidos que se presentarán a las elecciones, todo ya cosas al bloque de la derecha para revalidar su victoria en las elecciones. Sí, eso es un tema interesante, el tema de la división dentro de la izquierda, que parece ser que al final no se van a presentar unidos, ¿no? En esa izquierda a la izquierda del PSOE, es un tema interesante y que puede ayudar, ¿no?, al bloque de la izquierda si se presenta unida, presumiblemente, aunque ya digo que el experimento Adelante Andalucía no fue especialmente exitoso en el sentido de que la suma Podemos-Izquierda Unida, ¿no? Uno más uno no siempre son 2. Claro, exactamente, es una máxima de la política, que 1 más 1 casi nunca son 2, o Podemos Izquierda Unida en 2015, ¿no?, cuando parecía que iba a haber sorpaso, que iba a ser, que se iban a comer el espectro de la izquierda, pues al final no fue así. Entonces es una situación complicada, ¿no?, porque también es una lucha de egos. O sea, en la izquierda siempre ha pasado esto, ¿no?, y ahora tanto a nivel nacional como en el caso de Andalucía hay una lucha potente de egos. Entonces yo veo complicado que la izquierda se presente unida. Sí, yo creo que es personalismos en gran medida y también la percepción que se tiene para cambiar las cosas, ¿no? No es lo mismo el proyecto que quiere impulsar Teresa Rodríguez, que es más parecido a una CUP andaluza que contado con micropartidos andalucistas, o después el proyecto Díaz. Entonces es complejo, sobre todo por el tema de los personalismos, pero también por el proyecto que se quiere impulsar. Y está claro que no siempre 1 más 1 en política van a ser 2. Sorprende ciertamente que históricamente no, por lo menos en el siglo XXI, no ha habido un espacio para un cierto andalucismo, ya fuera regionalista o nacionalista, tal vez subsumido en otros partidos como una nota de color que funcionaba cara a los electores. Yo voy a ser un poco más pedestre en cuanto al asunto de los temas de gobierno. No soy andaluz, evidentemente, soy vasco y por lo tanto los temas que voy a citar pues pueden que sean importantes o no. Por ejemplo, sería interesante qué ha pasado con el gobierno de Juanma Moreno y de Juan Marín respecto al tranvía de Jaén, que fue en su momento, en algún momento, fue objeto de polémica, que si se inauguraba, ¿no? Las líneas de metro de Málaga, que también fueron objeto de polémica, el tema de Namantia en Cádiz, por ejemplo, el tema de que fue el lanzamiento de Espirimán con aquel asunto de los hospitales en Granada, que fue objeto también de polémica, o por ejemplo, en la circunstancia del Brexit y con Gibraltar, teniendo evidentemente cercanía, aunque solamente fuera geográfica, como ha sido el tratamiento de la Junta de Andalucía respecto al campo de Gibraltar, de la línea de la Concepción, entre otras cosas porque actualmente la línea de la Concepción quiere ser una ciudad autónoma, como si fuera Ceuta o Melilla. Son una serie de elementos, temas industriales, comercio, economía, cómo ha podido traducirse ese programa electoral con el que me imagino que se presentaron en actividades de gobierno, y evidentemente la oposición si ha hecho honor a su papel, o por ejemplo el Partido Socialista hasta hace bien poco liderado por Susana Díaz
pareciera más con resquemor que oposición, o si asumieron ese juego democrático de señora Díaz ha sido relegada y por lo tanto ahora el presidente es Juanma Moreno. Igual esos elementos quizá pudieran ayudar a valorar si los que votaron el 2 de diciembre del 18 eh, valoran positivamente aquel voto y es un indicador de que vayan a ser fieles a lo mismo, o igual se lo piensan mejor y hacen otra cosa. Bueno, y sobre lo que mencionabas del Partido Socialista, el Partido Socialista ha estado prácticamente 3 años en guerra interna, ¿no? En erradicar el susanismo, ¿no? Y entonces al final es difícil hacer labor de oposición, ¿no? Cuando tienes un partido en una guerra civil, porque bueno, creo que nadie desconoce que Susana Díaz y Pedro Sánchez no son los mejores amigos del mundo. Entonces, pues bueno, pues al final se ha salido con la suya. Pedro Sánchez ha acabado con ella, ¿no? Por medio de primaria, por medio de los afiliados. Entonces no se puede decir que haya sido por un dedazo ni nada, pero al final es difícil hacer esa labor de oposición cuando tienes a una guerra interna en el partido. Y por otro lado, pues bueno, pues Adelante Andalucía, que al final se ha dividido en dos. Se fueron 11 diputados del grupo parlamentario y están actualmente como no adscritos, ¿no? Liderados por Teresa Rodríguez. Entonces, bueno, pues al final tienes una oposición que se ha descompuesto, ¿no? En el Partido Socialista no ha habido nadie que se haya ido del grupo parlamentario, ni mucho menos, pero sí es evidente que ha habido una guerra a nivel interno, aunque bueno, al final pareciese que Juan Espadas y Susana Díaz pues eran muy amigos, ¿no? Cuando pasaron las primarias, y que iba a haber una transición tranquila y con colaboración, ¿no? Entre ambos equipos para la Secretaría General del Partido Socialista. Entonces, bueno, pero lo que sí es evidente que el gobierno andaluz a nivel de oposición no ha tenido mucha, ¿no? PP y Ciudadanos, bueno, pues Vox en su parcela, pues sí es evidente que parece que va a ganar apoyo, ¿no? Y más con el tema de si ponen o no a Macarena Olona, que al final es una candidata mediática, pues bueno, puede ser que ascienda, ¿no? Como indican todas las encuestas, pero sí es evidente que a nivel del voto de la izquierda y el voto andalucista que mencionaba Juan Carlos, no ha habido una oposición, bajo mi punto de vista, clara, porque es que en primer lugar estaba desunida. Entonces, cuando tú no estás unido y no estás al unísono, es difícil atacar a un gobierno y a un bloque que se ha mostrado tan unido hasta el último debate de los presupuestos de Andalucía. Entonces, bueno, el andalucismo se presentará, supongo, con la marca de Teresa Rodríguez, ¿no? Con ese Adelante Andalucía o Andalucía en pie. La verdad es que me pierdo con el nombre, no me acuerdo ya cuál es. Pero no existe, si acaso, un partido, el antiguo partido andalucista, que parte de sus restos se fueron a parar a la actual Andalucía por sí. Parece que con quien se va a ir es con la candidatura que Más País presente, que desconozco también cuál va a ser su nombre exacto, ya digo, Andalucía en pie o algo así, o Más Andalucía. Pues parece ser que será quien llevará ese andalucismo de izquierdas, como digo, que bueno, el partido andalucista pues sí se situaba más en un centro, ¿no? Como un partido aragonesista, algo por hacer un símil, pero bueno, es evidente que el andalucismo hoy día no tiene mucho éxito dentro del electorado andaluz. No, el Partido Popular se le presenta una muy buena ocasión, la verdad, porque posición muy férrea en esta legislatura. Como apuntaba Álvaro, es el candidato del Partido Socialista después de esta etapa en la cual se ha intentado rearmar. Es un candidato muy vinculado a Pedro Sánchez. Nos encontramos, como apuntaba antes, con un escenario de la izquierda del Partido Socialista muy dividido, con diversas excepciones. El Partido Andalucista o los restos del Partido Andalucista parece que se van a presentar con equo, y la candidatura después de Teresa Rodríguez, que la marca actual es Adelante Andalucía. Remarcar mucho el papel que puede tener el Ciudadanos, que ahora mismo, como decíamos antes, está totalmente hundido. Veremos
si finalmente sacan el tanto por ciento necesario para obtener representación, y después el papel de Vox. Es decir, sin Ciudadanos en el Parlamento andaluz se va a ver obligado a pactar de nuevo con Vox, y si va a entrar en el Ejecutivo. Es la duda, yo creo, más razonable ahora mismo que puede tener la opinión pública, si Vox se va a integrar en un Ejecutivo popular o se va a esperar a unas posibles elecciones generales para integrarse después. Exacto, eso es un matiz importante que antes no lo habíamos mencionado, el tema de que Vox entre o no en el gobierno andaluz, ¿no? Al final, esa convocatoria adelantada que Pedro Sánchez podría llevar a cabo podría ser por ese cuidado que viene Vox y cuidado que ya ha entrado por primera vez en un gobierno, ¿no? Y podría replicarse a nivel nacional. Entonces, algo interesante a analizar y algo interesante que a nivel, bueno, pues al final esto no lo decide sobre todo Pedro Sánchez, sino a nivel de sus asesores y su equipo, estoy seguro que tienen estudiado y más que estudiado a nivel demoscópico que cómo valoraría o cómo se enfrentaría, ¿no?, la ciudadanía a eso de que Vox entre en un gobierno, en este caso el andaluz, y cómo calaría el mensaje de que cuidado que vienen la extrema derecha, ¿no?, como seguramente usarían ese lenguaje, al gobierno de España, que ya no estamos hablando de un apoyo externo, sino ya estaríamos hablando de que estarían llevando posiciones de importancia dentro del gobierno. Yo estoy seguro que si el PP y Vox sumaran a nivel nacional, Vox le reclamaría, ¿no?, en base a su de diputados, una cuota de ministerio. Yo estoy casi seguro de que sería así. Yo creo que se puede decir, no solo de Vox, sino en teoría de cualquier partido que obtenga representación y posibilidad de condicionar algo, evidentemente no lo va a hacer gratis, sino que va a ser a cambio de o bien participación en la gestión de las políticas que se vayan a implementar, o bien directamente ser capaces de hacerlo directamente a través de la participación en un gobierno. Ahí entraría en funcionamiento esa contradicción entre el hecho autonómico de una autonomía elegida, exigida por aquellas manifestaciones que cristalizarían el 4 de diciembre del año 77 con el referéndum del 28 de febrero del año 80 y luego la consolidación con la ratificación de nacionalidad con el estatuto del año 81, más luego el estatuto reformado del año 2006, con un partido que se ha declarado antiautonómico y con la vocación de desmantelar desde dentro el hecho autonómico y, como se especulaba hace no mucho, aquí mismo, que pudieran tener incluso la mayoría de 2/3 para modificar el propio Estatuto de Autonomía, lo cual ese hipotético gobierno entre el PP y Vox, ya sea dentro o fuera del mismo, pero con condicionamiento, pudiera ser objeto de una tensión fortísima, en tanto en cuanto para qué usar esos votos en el Parlamento, en el gobierno y para con el propio Estatuto de Autonomía. Sí, Vox en ese posicionamiento, ¿no?, de cambio, ¿no?, y de en contra de las autonomías, ¿no?, a favor de una mayor centralización, es evidente que ha cambiado el tablero político en España, porque, por ejemplo, ¿no?, Juan Carlos, voy a ponerte un poco en la situación tuya, ¿no?, como creo que es evidente en tu posicionamiento político. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco antes era un partido, bueno, creo que mientras se le ofreciesen una serie de garantías, ¿no?, una serie de pactos, creo que podría mirar tanto a izquierda como a derecha, ¿no?, en sus pactos, en el Congreso de los Diputados sobre todo, ¿no?, ya sea con Partido Popular o Partido Socialista, y es algo que además lo estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no?, y que me gustaría también poner un poco el foco en la reflexión, que al final el bloque, si se cumplen las encuestas, poniéndonos en ese escenario de que el Partido Popular, Vox, y bueno, sumando pues a Navarra Suma, estuviesen en 170, 172, 174 escaños, ¿no?, es decir, a nada
a un suspiro de la mayoría absoluta. Por ejemplo, un partido como el Partido Nacionalista Vasco, si esos 170 escaños fueran del Partido Popular, podríamos llegar a contarlo en un posible pacto con el Partido Popular. Sin embargo, ahora el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, se ve abocado, ¿no?, por esa presencia de Vox, a mirar solo a su izquierda, al Partido Socialista, a pactar con Podemos, Bildu y bueno, pues, todo ese bloque a la izquierda suya, que no sé si sitúan una posición cómoda a los partidos del centro, que ya quedan pocos, porque Ciudadanos, bueno, las encuestas le dan un escaño, 2 escaños, 0, pero, por ejemplo, la situación esa interbloques, la verdad que para un partido, por ejemplo, como el Partido Nacionalista Vasco, pues sería difícil de llevar, ¿no? Porque al final te ves abocado un poco a pactar sí o sí, sea más popular o menos, con el partido a tu izquierda. No puedes ser el responsable de un adelanto electoral, o por lo menos creo que no sería deseable para, en este caso, el PNV, pero bueno, también para otros partidos que se sitúen interbloques, como digo, ¿no?, entre los dos bloques sin posicionarse claramente. No sé cómo lo veis vosotros dos. Yo creo que el problema en sí es que el Partido Popular ha comprado el discurso de Vox, es decir, ha ido derechizándose cada vez más. Muchos artículos semanas apuntaban a eso y ha pasado de querer hacer el cordón sanitario a Vox, como pidió Pablo Casado, diría que fue hace un año, en un gran discurso que fue muy ovacionado por la izquierda, a hacer el cordón sanitario al resto de partidos. Es inviable el pacto del Partido Popular con partidos en el espectro del PDK o el Partido Regionalista Cántabro. El Partido Popular ha puesto este cordón sanitario. Es decir, los de aliados de terroristas y de independentistas y de fin del mundo contra Pedro Sánchez, y se ha quedado solo con Navarra Suma, con Ciudadanos en parte y después con Vox. Que de Pablo Casado, que aunque se pueda ver muy beneficiado en las encuestas, si no suma con Vox, se va a ver solo. Ciertamente es interesante la reflexión que acaba de hacer Víctor respecto a la soledad. Con el hundimiento de Ciudadanos, lo que se vino a conocer de aquella manera como trifachito, siquiera el Partido Regionalista de Cantabria, con el diputado José María Mazón y con su secretario general, el señor Miguel Ángel Redilla Roy, presidente de la Comunidad de Cantabria, no sería objeto ni siquiera de tentación por parte de un hipotético gobierno entre el señor Casado o la señora Ayuso y el señor Abascal. Del Partido Nacionalista Vasco, lo que creo que no será sorpresa para nadie, lo principal cuando hace política en Madrid es mirar el contenido de la política que se vaya a llevar a cabo, sobre todo fundamentalmente en base al programa electoral con el que se presenta el PNV, y después de haber pensado de qué manera se puede llevar a cabo ese programa, se mira con quién se puede llevar a cabo ese programa. No ha habido históricamente ningún problema en pactar con cualquier partido democrático que haya sido capaz de llegar a un punto de encuentro programático, un poco a semejanza de aquel lema que decía Anguita: programa, programa, programa. Pero, evidentemente, hay que tener confianza en la otra parte con la que negocias, y si la otra parte tiene la idea de poner en cuestión fundamentos básicos de la convivencia, elementos constitucionales y elementos programáticos de un partido, creo que ya sea el PNV, el Partido Regionalista de Cantabria o por Ávila o Unión del Pueblo Leones, digamos que sería imposible llegar a un acuerdo porque falla lo básico, que es el para qué. Por lo que creo que pasaría
Lo mismo que pasa en el Parlamento Foral de Navarra, en el que, vale, Navarra suma, tiene 20 escaños, 15 de Unión del Pueblo Navarro, 5 regalados a PP y a Ciudadanos, que no hubieran rascado bolas de haber presentado candidatura en solitario, pero como son incapaces de sumar nada, pues en el bloque de enfrente están los otros 30 haciendo presupuestos todos los años. Sí, además, también enlazando con el tema de esos partidos minoritarios, la España vaciada, yo sinceramente hoy por hoy dudo muchísimo que quiera pactar con un gobierno de PP y Vox o con una suma PP y Vox, que no lo sé, porque la verdad no sé exactamente el posicionamiento de Teruel existe, pero por lo poco que sé, dudo muchísimo de que quiera mirar hacia su derecha con todo lo que incluye. Pero también hablabais del tema de Ayuso, ¿no? Ha salido el nombre Ayuso y tal, y yo creo que podemos estar los tres de acuerdo que ahora mismo Ayuso y Pablo Casado no son mejores amigos, y creo que también es uno de los efectos de que no lo sea, está a nivel de las encuestas, quiero decir, creo que prácticamente todas coinciden en que el PP ya no está subiendo, ya no está en su pico, está bajando. Y al final Ayuso, te guste más, te guste menos, creo que es un fenómeno político y bueno, los resultados que sacó en Madrid no se sacan por ser flor de un día, ¿no? Ayuso es un huracán en la derecha, en mi opinión, y Ayuso creo que es algo difícil con lo que tiene que lidiar Pablo Casado para mantenerse dentro del partido, ¿no? Porque evidentemente, ¿no?, el aparato, a nivel orgánico está con él en gran parte, pero la masa de votantes y al final la gran mayoría, creo que Ayuso tiene el apoyo es que no solo del votante del Partido Popular, sino de una parte de Vox, de una parte de los de Ciudadanos. Entonces, al final es muy difícil que te separes de unas ideas que dieron los resultados que dieron en Madrid, que evidentemente España no es solo Madrid, España son 50 provincias más y muchas sensibilidades más, muchos posicionamientos políticos más, pero creo que Ayuso sería un terremoto que se replicaría en muchísimos sitios y que, bueno, al final creo que sacaría mejores resultados que Pablo Casado, y eso ya ha habido varias encuestas que así lo han demostrado. Entonces el PP yo creo que está en una encrucijada difícil, porque al final Vox tiene este programa, Vox no se va a mover de ahí, pero el PP es un poco que creo que Pablo Casado todavía no ha sabido asentarse y tiene muy difícil asentarse porque por un lado quiere comerse, ¿no?, a Ciudadanos, pero por otro también quiere comerse a Vox. Entonces está en una encrucijada que es difícil y que al final quiere abarcar tanto, ¿no?, que creo que acabará apretando poco, ¿no?, como dice el refrán. Apuntando sobre lo que hablábamos antes, el Partido Popular, yo creo que en el último año ha habido una subida de tono bastante grave. El otro día Pablo Casado en declaraciones sobre Nadia Calviño, yo creo que hay cierto en la tribuna parlamentaria de que se ha subido el tono. Claro, hay una dificultad del Partido Popular en pactar con el centro. No puede pactar más allá de su derecha porque es lingüística en Cataluña, entonces es una línea roja para el PDeCAT. Hay una cierta obsesión en relacionar el terrorismo etarra con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Socialista, lo que apunta a una cierta nostalgia de la derecha de la época del terrorismo etarra, como no se quiere superar esa etapa. Y sobre Ayuso, pensar mucho que Madrid es España. Entonces, Ayuso quizás pueda tener su tirón en ciudades, en un núcleo urbano como Madrid, pero nada nos indica que Ayuso vaya a ser una candidata que, por ejemplo, arrasase en Segovia. Y sobre las últimas tendencias demoscópicas, el Partido Popular ahora mismo está en una situación de estancamiento. La última semana apuntaba que mejoraba sus resultados respecto a las últimas elecciones.
fuerte está en el liderazgo de Pablo Casado. Pablo Casado es un líder que no se ha sentado, como bien apuntaba Álvaro, y que tiene un problema porque tiene un doble discurso. Es decir, si bien el año pasado parecía tener un tono más moderado que intentaba aglutinar el centro-derecha, ahora tiene un discurso muchísimo más marcado hacia posiciones antinacionalistas, y es que en cierta parte coinciden con el discurso de Vox. Sobre las encuestas, sería interesante, aunque ha sido hace poco relativamente, pero parece que es mucho para la memoria de algunos, recordar que muchas de esas encuestas que se citan todavía hoy fueron las que en torno a un debate del Estado de la Nación establecían la noción de que en realidad el entonces presidente Mariano Rajoy Brey tenía que dialogar en aquel debate con el verdadero líder de la oposición, que era Pablo Manuel Iglesias Turrión, que ni siquiera en ese momento estaba de diputado en el Congreso, porque las encuestas mayoritariamente daban que había un sorpaso clarísimo del partido Podemos al Partido Socialista Obrero Español, e incluso podían disputarle la primacía al Partido Popular. Posteriormente se creyeron algunas encuestas, y por eso no se hizo el pacto PSOE Ciudadanos en el año 2019, en las primeras elecciones de aquel año, que eran 180 escaños con Pedro Sánchez Pérez Castejón de presidente y Albert Rivera, que la gente ya ha olvidado y seguramente la única que se acuerda es Malú, pues pudieran haber llegado a un acuerdo, pero él tenía la idea de lo que decían algunas encuestas, un sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular, convertirse en la hegemón del centro derecha en España, incluso tratar de alcanzar la primacía. Por eso, aunque salieran ahora encuestas que dijeran que Vox hace el sorpaso al PP, que es el primer partido de España, con ese bagaje, ¿hasta qué punto podemos creernos algún tipo de encuestas? Y por el otro lado, siendo un poco políticamente incorrecto, es cierto que Casado y Ayuso no son amiguis, pero tiene una razón, evidentemente se ha comentado un poco por encima, y es que Casado, el presidente interino Pío García Escudero, el alcalde de Almeida, son piezas del organigrama clásico del PP de Madrid y sobre él de Génova, y por lo tanto no necesitan una campaña especial para ganar internamente el poder orgánico del Partido Popular. Pero Ayuso, que está apadrinada por Esperanza Aguirre, Aznar, gente que digamos que en parte ha salido de las estructuras orgánicas, necesitarían cosas como las cenas de Navidad para la aproximación al afiliado uno a uno y ganárselo, porque seguramente pueda ser verdad eso de que incluso en las distancias cortas Ayuso pueda tener ese magnetismo para el afiliado del PP. Por eso ha habido esta polémica en los tiempos recientes respecto a si se hacían o si no se hacían, que si se cancelaban o se mantenían las cenas de Navidad en el PP de Madrid, porque Ayuso las necesitaba vivamente para poder competir contra Almeida en la presidencia del PP de Madrid. Y por eso probablemente ha cristalizado esta polémica en estos últimos días y semanas. Bueno, y sobre lo de, siguiendo con lo que tú dices, bueno, más allá de la cena de Navidad, de estas batallitas internas, bueno, ya lo comentaba Víctor, que es verdad que Madrid no es España, pero creo que es evidente que Ayuso tiene muchísima más carisma, muchísima más popularidad a nivel de la derecha en toda España que Pablo Casado. Entonces, al final, cuando tú tienes a una figura que ves, bueno, pues, la clásica envidia, que tiene más tirón, que tiene más enganche, que tiene más con el votante, no con el afiliado, no con el concejal, no con el diputado, sino con el afiliado, con el votante, pues es difícil que puedas competir
contra eso. Y aparte, creo que la derecha, a diferencia del 2019, ¿no? Porque, por ejemplo, en 2019 pasó, ¿no? En noviembre, que Pedro Sánchez, ¿no? Dijo, bueno, pues si no quiere pactar Podemos conmigo, pues nos vamos a elecciones. Y las encuestas daban esos 140, 150 escaños, llevé a ver yo, del Partido Socialista, y al final bajó 3, ¿no? Es cierto que no podemos tomarnos las encuestas al pie de la letra y que personalmente no creo que exista un sorpaso de Vox al PP. Sí existe un acercamiento, pero lo que sí dicen muchos politólogos muchas veces, sí que hay que tener en cuenta es las tendencias. Y la tendencia es clara, la tendencia del PP es de estancamiento, la del PSOE es ligera subida o mantenerse respecto a como estaba hace unos meses. Si lo comparamos con las últimas elecciones, pues sí hay una bajada. Y Vox pues tiene una subida al alza, igual que Podemos pues desciende o se mantiene ligeramente. Entonces, al final, las encuestas, la calle, ese pulso social, yo estoy seguro que influyen en un líder político y en un político en general, ¿no? Y estoy seguro que muchos de los que paran a Pablo Casado le mencionarán a Ayuso y al final, gracias a las redes sociales también un poco, el fenómeno Ayuso se ha trasladado a otros sitios y no se ha quedado solo en Madrid. Entonces, bueno, creo que la derecha esta vez se ve con posibilidades reales de tener mayoría, y al final yo creo que también eso es un poco más de leña al fuego, ¿no? De esa batalla interna Casado-Ayuso, esa lucha PP-Vox, porque al final es poder, se está hablando de poder y se está hablando de que se ven con opciones reales de dirigir España, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que es un premio que nadie dejaría de luchar por él, ¿no? En el mundo político. Entonces yo creo que por eso es normal que exista esa lucha tan intensa y que va increciendo. Si no es que se esté calmando la cosa, sino al revés, va cada vez más endiablada. Sobre el tema de las encuestas, yo creo que a día de hoy las podemos tirar a la basura. Es decir, sí que, como bien dice Álvaro, hay tendencias y ahora hay una tendencia, pero el panorama político, las circunstancias semanas pueden cambiar una barbaridad. Recuerdo yo en Cataluña cómo cambió el mapa político con el efecto Illa. Es decir, el Partido Socialista, que apuntaba en una tercera posición, mejorando resultados, y finalmente se acaba imponiendo en las elecciones. Entonces, en unos meses se tiene que configurar todavía la plataforma de Yolanda Díaz, a ver cómo deja eso el mapa político a la izquierda del Partido Socialista. Falta por ver qué es el proyecto de la España vaciada, que puede ser interesante de todo. Puede que los bloques tengan que acudir a ellos para gobernar el país. Y recordemos, en este país en los últimos 5 años hemos visto en las encuestas ciudadanos de Podemos, del Partido Socialista y del Partido Popular. Entonces, guiarnos por la demoscopia, que como decía antes, hay 4 encuestas sobre las elecciones generales cada semana, yo creo que es un error. Sí, es cierto. Es difícil, sobre todo por una tendencia que ha cristalizado en los últimos tiempos respecto a operar más el voto, decidirlo más cerca de las elecciones, que quizá hace un cierto tiempo en el que había más decisión en una parte importante que ya llevaba el voto listo incluso antes del inicio de la campaña electoral. Es cierto que en Cataluña, por ejemplo, han pasado muchas cosas. Es más, incluso se puede apostar si el gobierno aguantará 2022 sin romperse por alguna de las partes y obligar a hacer unas elecciones anticipadas. Sí, yo esa pregunta me gustaría plantearla, ¿no? El tema de Cataluña, que Víctor sabe también bastante de la situación. Yo personalmente, tal y como lo veo difícil que agote la legislatura. Además, creo que en Cataluña se ha convertido en tradición
no agotar la legislatura. Y es verdad, sobre el tema del fenómeno Illa, es cierto. Yo creo que Salvador Illa resucitó el Partido Socialista de Cataluña, porque es evidente que Miquel Iceta, ¿no?, que se había presentado un par de veces, si no me equivoco, no supo ser ese líder, ¿no?, de la izquierda pues más constitucionalista, ¿no?, más o no independentista. Y al final, pues en Cataluña existe esa lucha interna también. Al final todos son luchas en el independentismo, ¿no?, de un independentismo más pactista con el Estado, ¿no?, como que podría ser Esquerra Republicana, y un independentismo más Puigdemont, ¿no?, que creo que no podríamos catalogarlo, ¿no?, exactamente como en un sitio del espectro, que aboga más por un discurso rupturista. Entonces creo que al final, y con estos últimos presupuestos, por ejemplo, que lo han pactado con Podem, es evidente que no tiene el gobierno una mayoría sólida en el Parlamento, y yo personalmente creo que más pronto que tarde habrá una convocatoria anticipada otra vez más de elecciones en Cataluña. Yo también creo que no se va a acabar la legislatura. Creo que tanto en España y sobre todo en Cataluña estamos en una campaña electoral que es continua. Siempre hay una lucha, sobre todo en el independentismo, por el liderazgo. En mi opinión, yo creo que Esquerra Republicana finalmente se ha acabado consolidando como el partido hegemónico después del fracaso de la vía unilateral y del proceso en 2017. Entonces, el escenario deseado, en cierta parte, por Esquerra Republicana es reeditar el tripartit de izquierdas, con un partido socialista fuerte y sobre todo con los comuns apoyando los presupuestos desde fuera o desde dentro del Ejecutivo. Entonces, en las últimas semanas, como socio preferido a los comuns antes que a la CUP, de cara a unas posibles elecciones, ver cómo en Cataluña la derecha constitucionalista se puede presentar a los comicios con Vox por encima del Partido Popular, un Partido Popular que en Cataluña está regenerándose, y un Ciudadanos que parece que se va a quedar fuera del Parlamento. Es interesante y yo creo que vamos a tener una respuesta a las municipales de 2000. ¿Qué dijiste de las municipales? Sí, se ha cortado Víctor. No, que apuntaba eso, que creo que tendremos la respuesta a todas estas incógnitas o preguntas, que es cuando yo creo que antes de ello van a convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Entonces, sí podría ser posible una convocatoria de catalanes en el 22. Quizás. Sí, teniendo en cuenta que las últimas fueron el 14 de febrero de este año 2021. Sí, además en Cataluña lo que también me resulta curioso es cómo el ala Puigdemont del gobierno catalán ha tragado con ese pacto con los comuns, ¿no? Y bueno, la CUP ya sabemos que muchas veces es muy inflexible en sus pactos, pero me parece la verdad curioso que hayan aceptado presumiblemente sin mucha oposición ese pacto mirando a la izquierda, ¿no? La CUP también está a la izquierda, pero bueno, mirando a la izquierda no independentista. Y bueno, pues resulta curioso, y yo creo que al final esto se reducirá también un poco a las encuestas. Si uno de los dos miembros del gobierno lo ve muy favorable, pues tirará de la cuerda y probablemente realmente que Junts ya es consciente del escenario en el que estamos, que ha cambiado. Yo creo que las elecciones ya en el 14 de febrero fue un golpe de realidad para ellos. Se pensaban que podrían superar a Esquerra Republicana y entonces imponer su programa, pero lo cierto es que la consolidación de Esquerra Republicana como fuerza hegemónica dentro del independentismo es innegable.
Entonces, ante una posible ruptura del gobierno en el cual se reedite un tripartito, que no sea independentista o puramente independentista, yo creo que Junts ha preferido el apoyo de los comuns antes de que se rompiese el gobierno. Sorprende que en algunos aspectos la política se haya vuelto tan líquida que parece fluir por las cañerías y por el grifo, por Cataluña. Fueron horas o puede que hasta minutos en que Ernest Maragall, en principio el jefe de la delegación de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, dijo a Colau no le vamos a apoyar, no, el presupuesto es no. Y 5 segundos después, supongo le llamaría a Aragonés para decirle, a ver, Ernest, que bueno, que tienes que apoyarle porque los comunes me van a apoyar el presupuesto en la Generalitat. Y alguien le preguntaría, bueno, Ernest, don Ernest, ¿qué ha dicho? Sí, que apoyaré maravillosamente el presupuesto de doña Ada Colau. Es un pacto en cascada. Se presentan los presupuestos en la Generalitat, en el Parlamento, se aprueban los de Barcelona y como consecuencia se aprueban también los que necesita en Comú Podem en Madrid a través del gobierno de coalición, que son los presupuestos generales del Estado. Y al final, ¿para qué han servido? Para lo de Netflix, para lo de la ley audiovisual, de estas cosas que no termina uno de entender. Y por lo tanto, claro, Sí, al final Puigdemont acaba saliendo cada 5 minutos en Twitter y luego hace cosas como la de Cerdeña para decir que sigue estando ahí. Junts, si saliera del gobierno, se desmembraría y por lo tanto tiene que tragar de todo para no caer en la irrelevancia. Las CUP se han aburguesado y ahora son parte del sistema. Evidentemente el proceso nadie habla de él. Y Vox parece que es la oposición en Cataluña porque el PSC sigue tan perdido como el barco del arroz. El PSC es que tiene una postura muy complicada a nivel de oposición y esto ahora lo comentará, supongo, Víctor más detalladamente, pero claro, el PSC no puede oponerse tampoco fervientemente a dos partidos con los que estás pactando en Madrid, quiero decir, es imposible. Y más cuando han pactado con Podemos en vez de con la CUP unos presupuestos. Es decir, al final, si podías criticar por algún lado es esa radicalidad de los presupuestos por haber pactado con la CUP, tal. Bueno, al final pues no ha sido así. Entonces Vox le comió por completo la tostada a Ciudadanos y al Partido Popular y bueno, pues al final en Cataluña, si se sale del procés, hay una serie de temas a nivel social, ¿no? Más allá de, por ejemplo, bueno, esta última sentencia, ¿no?, sobre el tema de la lengua, la enseñanza, por ejemplo, la seguridad en las calles, todas estas cosas que al final parece ser que Vox ha sabido rentabilizar, ¿no? Porque, bueno, que Cataluña haya sido la primera comunidad donde, si no me equivoco, ha sorpasado con tanta claridad al PP y a Ciudadanos, cuando sobre todo Ciudadanos tenía una estructura en Cataluña, bueno, que venía de ganar las elecciones. Creo que eso no ocurre por arte de magia, en el sentido de que al final tienes que tener una serie de cosas en tu programa que llamen la atención de una parte de los votantes que, bueno, decidan confiarte el voto, ¿no? Y en el caso catalán, pues es muy curioso, porque la derecha hoy por hoy no tiene una mayoría social, al menos en las urnas, pero sí es evidente que esa lucha interna por ver quién lidera la oposición, de momento parece que Vox es quien más papeletas tiene para seguir liderándola, ¿no? Si sirve como apunte, bien es cierto que pueden ser visuales esos 11 escaños de Vox en el Parlamento de Cataluña, pero si englobamos los llamados tres partidos, PP, Vox y Ciudadanos, en esas elecciones en las que gana Inés Arrimadas por 36 escaños,
y que luego el señor Torra le diría que tal vez acabarían bajando de 36 a 6, sería esto lo único que tendría razón como pitoniso. Serían 40 escaños de PP, Vox y Ciudadanos en aquellas elecciones, si bien es cierto que son 36 de Ciudadanos, 4 del PP y 0 de Vox. Y en las del 14 de febrero han sido para esos tres partidos 20 escaños, es decir, la mitad. Sí, efectivamente. Pero como son 11 escaños de Vox, luego 6 de Ciudadanos y 3 del PP, pues la foto, según como se coja, puede tener un cariz u otro. Sí, además, y ahora dejo ya a Víctor simplemente tranquilo. Apunte, el votante de Ciudadanos en Cataluña, en mi opinión, no es el votante de Ciudadanos en Madrid o en Andalucía. El votante de Ciudadanos de Cataluña es un votante de el cinturón rojo, que fue naranja en 2017, y al final creo que ese votante en gran parte en estas últimas elecciones ha sido quien le ha dado la victoria a ella, porque recordemos que el PSC venía de 17 escaños y esos votos han tenido que aparecer de algún lugar, ¿no? Ese apoyo no ha venido por arte de magia. Entonces, al final, creo que una parte de los votantes de izquierda o de centro izquierda que apoyaban esa unidad con España se han ido al PSC en vista de la descomposición de Ciudadanos y de que, bueno, el proyecto del PP y de Vox no les llamaba de la misma manera que les llamó ese proyecto de Inés Arrimadas, ¿no? Que al final fue un poco como un proyecto que se veía de voto útil o unidos del constitucionalismo, del unionismo con España, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso ya no ha ocurrido en estas últimas elecciones. Yo quería comentar sobre el tema de Vox y después volveré a Junts, que antes apuntaba Juan Carlos. Yo creo que existe una cierta desconexión de la derecha española respecto a Cataluña y el País Vasco. Y eso se está viendo mucho en las elecciones autonómicas. Es decir, el poder que tiene la derecha española en el País Vasco ahora mismo, y bueno, Juan Carlos lo puede convalidar, es mínimo. Y en Cataluña suman 20 escaños. Y se ve mucho más allá en declaraciones como las de ayer de Pablo Casado, en las que decía, no, es que si un niño en Cataluña pidiera el baño en castellano en las escuelas no se le deja. Entonces, creo que existe una desconexión muy grande sobre la realidad en Cataluña, y eso se traduce en esa mínima presencia en el Parlamento de la derecha, digamos, española en el Parlamento de Cataluña. Sobre el tema de Vox, creo que Álvaro y yo lo hemos hablado muchísimas veces en privado. Yo no pienso que el votante de Vox sea por motivos ideológicos, sino que es un votante de bandera. Es un votante que en 2017 votó por Inés Arrimadas en mayor parte por el constitucionalismo de bandera en un cierto momento en que existía una polarización muy grande de la sociedad. Entonces, se ha pasado ese votante a Vox, y es un votante que en cierta parte sí que procede del área metropolitana, pero Vox también ha captado mucho votante de rentas medias altas en la ciudad de Barcelona. Respecto al tema de Junts, que antes decía Juan Carlos, yo creo que Junts no abandona el gobierno de la Generalitat en parte por la de cargos públicos que ostenta 30 años y que durante el tripartit tuvieron que renunciar a ellos, y después la aparición de una nueva plataforma respecto al PDeCAT. El tema del PDeCAT es muy curioso porque si Junts abandonase el gobierno de la Generalitat no tendría el poder mediático que no sabríamos cómo una fuerza que no renuncia tampoco al independentismo, sino que se posiciona como soberanista y que es netamente de derechas o de derecha liberal, el tipo votante de la antigua Convergencia y un partido parecido a lo que sería el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, y sobre lo de Vox es evidente, y a nivel general en las elecciones en Cataluña, que el procés marca el voto. Quiero decir, al final la bandera marca en gran medida
que no el 100%, pero en grandísima medida, el voto. Y yo creo que seguirá siendo así. Vamos, yo no veo fin a que eso siga siendo así. Entonces, han surgido y aún no se han presentado a las elecciones catalanas partidos, como tú dices, al estilo Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Por buscar un símil. Pero la verdad que los últimos proyectos o los últimos experimentos, como fue el de Unió, ir por separado, en aquellas elecciones del 2015, si mal no recuerdo, que no se quedaron a mucho de entrar, la cosa ha cambiado algo respecto a esos años, pero sigo pensando que no va a ser algo hegemónico, ni va a ser algo que tenga un gran apoyo. Sí es cierto que pueden entrar, no es caro entrar en Cataluña, un 3-4%, creo que lo puede sacar, el PDeCAT no se quedó lejos, de hecho muchas partes de la noche estaba dentro por Barcelona y no sé si alguna provincia más, pero como digo, no veo que ese 40 y tantos % del independentismo se vaya a otro partido que no sea Esquerra Republicana, la CUP y Junts, o como se llamen las próximas elecciones. Bueno, yo el tema del PDeCAT no creo que se pueda como una fuerza hegemónica, al menos a corto plazo, pero sí que sigue habiendo un espacio, porque siempre lo ha habido, pero el escenario ha cambiado, es decir, no nos encontramos en una situación tan polarizada como fue 2000. La pandemia del COVID ha hecho que mucha gente, tanto a la izquierda como a la derecha, valore mucho más el gobernar, la gestión. Y eso, el PDeCAT, las ideológicas que nos separan, creo que siempre ha hecho gala de eso, sobre todo en el poder municipal que ostenta. Y eso es lo que diferencia al PDeCAT de, por ejemplo, otros proyectos como Units para Avançar o la antigua Unió o Lliures o Convergents, y es que tiene poder municipal, tiene alcaldes en ciudades medias de Cataluña, que eso le puede permitir hacerse una imagen de cara a las municipales de 2023. Por eso decía antes que yo creo que esas elecciones nos darán una respuesta a muchísimas de las incógnitas que tenemos sobre la situación política en Cataluña. Entre otras razones porque el PDeCAT todavía tiene cierto control sobre el poder municipal heredado de las últimas elecciones municipales y por lo tanto derivado de las elecciones catalanas del 14 de febrero no tiene representación en el Parlamento, pero sigue teniendo cierto control sobre ciertos grupos municipales y ciertas alcaldías, lo cual es como cuando lo viejo no termina de morirse y lo nuevo no termina de nacer, aunque no sabemos muy bien lo que era lo viejo ni tampoco lo que es lo nuevo, por lo que el espacio independentista, catalanista, nacionalista primero tendría que ordenar su propio pasado para poder preparar algún futuro, y no veo ni lo uno ni lo otro. Y a nivel español me sorprende esta virulencia del partidismo porque, por ejemplo, la pandemia llegó a través de Italia, y en Italia, cuando hubo un problema político, institucional entre los partidos que gobernaban, que era la Liga y el movimiento Cinque Stelle, digamos que al final acabaron haciendo lo que saben hacer en Italia, que es una reconversión y que parezca que ha sido idea de ellos, cuando en realidad fue sugerida desde Bruselas para la estabilidad de un gobierno que se deshacía como un azucarillo. ¿Qué hicieron los partidos? Los partidos hicieron un acuerdo para hacer a Mario Draghi primer ministro, pero a diferencia de con Mario Monti, hacer un gobierno en el que en las segundas líneas estuvieran gente importante de los partidos italianos, sobre todo con la idea de estos fondos Next Generation que van a llegar y que iban a ser el maná europeo para la gestión del mañana de los países, también de Italia. Esa diferencia de parar el partidismo durante un tiempo, poner a Mario Draghi al frente del Ejecutivo, y luego, seguramente cuando pase este periodo valle, los
las segundas espadas le darán argumentos a sus primeras espadas de dónde han gastado ese dinero, en qué proyectos, y esos serán argumentos en las siguientes elecciones italianas. Pero ese procedimiento italiano parece que jamás sería posible que se estableciera en España, pues la lucha entre gobierno y oposición, da igual que sea Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, está demasiado enraizada como para incluso llegar a un acuerdo de si es de noche, si es de día, si estamos en diciembre o si aún estamos en 2021. Bueno, no sé si Víctor quieres tú comentar algo sobre lo que acaba de decir Juan Carlos o sigo yo. Pero bueno, al final, sobre lo que tú dices, Juan Carlos, creo que durante mucho tiempo, ¿no?, en España ha habido un bipartidismo que creo que es muy difícil que se separe, ¿no? Que al final, perdón, que se supere. Entonces, creo que esos bloques van a seguir ahí. Creo que sí tenemos ciertas similitudes con Italia, pero no del todo. En Italia no ha habido un tan claro marcado bipartidismo y los partidos han cambiado muchas veces a pesar de tener más o menos los mismos nombres de nombres, bueno, en fin, ha habido escisiones, ha habido también partidos regionalistas, ¿no?, como la Liga Norte, que ahora es la Lega a secas porque es de toda Italia. Y bueno, y también no existe esa cultura del pacto como existe en Italia, ¿no?, que siempre suele salir un poco en las noticias porque al final su gobierno dura muy poco, ¿no? Y en Italia hay una lista amplísima de primeros ministros y de bueno, pues al final inestabilidad, existe una inestabilidad mayor que la que España, que al final somos un poco más novatos en eso, ¿no? Y lleva ocurriendo únicamente desde el año 2015, por así decirlo, ¿no?, ese mayor multipartidismo y mayor pactismo que existe en España. Sí, yo creo que el mapa político italiano es bastante diferente del español. Estábamos acostumbrados a una cierta estabilidad con un cambio de partidos cada cierto tiempo. Y lo cierto es que desde 2015 el Parlamento español sufre una fragmentación que las expectativas es que vayan aumentando con la aparición de nuevos partidos regionalistas. Hace más plural el Parlamento, pero hace también más usual el bloqueo político y complica los acuerdos y los pactos. Y si a eso le sumamos que existe una situación de bloques entre izquierda y derecha y vetos entre los dos grandes partidos que hacen imposible que existan grandes acuerdos de consensos, que lo cierto es que hubiesen sido muy provechosos de cara a la pandemia y sobre todo con los fondos europeos que vienen de Next Generation. Y también en la renovación de los órganos constitucionales, por ejemplo el que falta, que es el Consejo General del Poder Judicial, que tiene reverberancia en el Tribunal Supremo y es un órgano importante. Pero claro, con cosas como esa, después de los acuerdos en Radio Televisión Española o el Tribunal de Cuentas, si no recuerdo mal, y el Constitucional también, empezaron a salir, sobre todo desde Vox, a decir: ¿veis? Los dos partidos de siempre negociando lo suyo y repartiéndose los cromos. O cuando sale Pablo Casado, que parece que cada vez que habla sube el pan, dice: estaría dispuesto a liderar un gobierno de coalición con el Partido Socialista. El Vox lo primero que dice es fantástico. No, bueno, no dice fantástico, es la traducción de lo que quiere decir, porque en realidad si hay un acuerdo de un gobierno de coalición a la alemana entre la CDU española, que se atribuye que es el PP, y el SPD español, que sería el Partido Socialista, entonces el primer partido de oposición sería Vox y por lo tanto le despejaría el camino a
tener más minutos en televisión, tener más presencia mediática, y eso puede que fuera más escaños en la siguiente cita electoral. Es decir, no hay una cultura de llegar a acuerdos, ni siquiera aunque haga falta. Hay un partidismo demasiado acendrado y una idea de que todos, a poco que hagan un esfuerzo más, van a recibir el amor y el cariño electoral de, de la ciudadanía. Y eso es un problema. Vale. Bueno, aquí ha vuelto Víctor. Sí, ¿no? Y sobre lo que indicas, también al final yo creo que partiendo de la base de que el electorado, no sé yo cómo vería un partido así, tanto por un lado como por otro. El votante del Partido Socialista, votante clásico, acérrimo de Partido Socialista, un pacto con el Partido Popular, dudo mucho. Además, bueno, solo hay que ver cómo fue de dolorosa para el Partido Socialista, no ya el voto a favor o el pacto o el gobierno de gran coalición, sino simplemente una abstención a Mariano Rajoy, ¿no? Que el Partido Nacionalista Vasco no quiso sumarse, ¿no? a ese pacto, y tuvo el Partido Socialista que favorecer esa gobernabilidad en España. Igual que ocurriría con el Partido Popular. Creo que si el Partido Popular hoy por hoy, como ha dicho Pablo Casado, para mí, sorprendentemente, si hiciese una gran coalición, vamos, yo estoy seguro que gran parte de su electorado le abandonaría a favor de la abstención o de Vox o del prácticamente muerto Ciudadanos, ¿no? Entonces, al final, si Vox aplaude esas declaraciones es por cuestiones puramente egoístas, por así decirlo, ¿no? Porque creo que es Vox Populi, nunca mejor dicho, que le beneficiaría y mucho si existiese una gran coalición. Igual que personalmente creo que a Podemos o a Más País o a los partidos a la izquierda del PSOE les beneficiaría y mucho si el PSOE decide por hacer una gran coalición con el Partido Popular. Porque, como digo, no creo que el electorado en gran parte o en gran medida lo viese positivamente. Víctor, ¿estás por aquí? Sí, pero se me va cortando las intervenciones, entonces no puedo ir del todo bien. Bien, pues aprovechemos el momento. Bueno, hablábamos, Víctor, del tema de una posible gran coalición y de cómo podría afectar eso a los resultados electorales de los partidos a derecha e izquierda. Se me ha cortado al principio, no he escuchado bien. Sí, era sobre todo el tema del partidismo y la necesidad de llegar a acuerdos en determinados órganos constitucionales, ya sea el Consejo de Policial, el Supremo, el Constitucional, y eso que acaba repercutiendo en acusaciones de partidismo de aquellos interesados en llevar a último término la lucha partidista hasta el límite, en vez de entender que se pueden llegar a acuerdos entre diferentes, y eso no resta ápice a que sean partidos distintos. Yo creo que en cierta parte este bloqueo político viene por de que Pedro Sánchez censura costó mucho que se ganase y eso también, y es la no aceptación de que la izquierda esté en el poder y entre comillas, perdonar que Podemos haya entrado en el Ejecutivo. Y eso motiva el bloqueo de las instituciones, tanto con los órganos judiciales o televisión pública. Sí, bueno, y por ir ya cerrando, Juan Carlos, Sí. ya
sobre el tema de los grandes pactos, yo creo que bueno, tiene razón Víctor, que existe, ¿no? Una mayor confrontación entre los bloques y que aparte, pues es evidente que, como digo, cualquier gran pacto entre ambos bloques no beneficia al partido que haga ese pacto, ¿no? Si en este caso existe un pacto Partido Popular, Partido Socialista, pues creo que sinceramente no les beneficia a ninguno de los dos, ya no solo a nivel de gobierno, sino, por ejemplo, a nivel del Consejo General del Poder Judicial. Creo que ambos verían reflejado ese pacto unas semanas más tarde en las encuestas, que como digo, las encuestas pueden variar, la situación puede cambiar, pero sí es evidente que son pequeñas piedras en el camino de ambos partidos que tendrían más difícil de superar. Entonces, pues bueno, como digo, creo que la política de bloques, por ya ir terminando, seguirá en España y dudo muchísimo de que veamos en el corto o medio plazo un gobierno de gran coalición. Quería comentar, totalmente ajeno a lo que estamos hablando. Mañana se ha convocado una declaración institucional de Pedro Sánchez a las 11 de la mañana, ciudadanía española. ¿Qué creéis? Sí, lo acabo de ver. Yo personalmente creo que será del tema COVID. Sí, se Supongo vienen que serán restricciones o... Yo supongo que serán nuevas restricciones, si no, pues no sé, no creo que convoques una declaración un domingo para simplemente pedir responsabilidad ya para las fechas navideñas. Yo creo que serán nuevas restricciones a nivel general. Dudo mucho que sea un confinamiento como en marzo, pero... Hombre, acá estoy leyendo Países Bajos anunció el confinamiento durante la Navidad. Yo la verdad no sé qué opinar, pero que la convoque ya un domingo, es decir, mañana a las 11 de la mañana. Sí, buenas noticias. Pensar que, como digo, no va a ser simplemente decir lavaos las manos y poneos la mascarilla ahora en Navidad. Sobre el tema, no sé lo que va a decir. Yo sé lo que considero que son comentarios que se pueden hacer. Por ejemplo, el hecho de el porcentaje de vacunación, la incidencia respecto a los hospitales, muchas cosas que se pueden comentar, como por ejemplo también el hecho evidente que ha habido un adelanto de la llamada conferencia de presidentes que se quiere hacer antes de lo que se preveía, y digamos que espero y deseo que haya una coordinación, como al final de cierta manera un tanto forzada acabó habiendo, pero digamos que el primer impulso que salió desde marzo del 2020 fue un impulso demasiado centralista, demasiado jacobino, sobre todo teniendo en cuenta que fue José María Aznar, a deriva del pacto autonómico del año 92-93 entre el PSOE y el PP, el que en el año 2001-2002 acabaría dando la competencia en sanidad y en educación a las comunidades autónomas, siendo casi en exclusiva y por lo tanto depositarios de la gestión de estas dos áreas clave en el llamado entramado del estado del bienestar. Y por lo tanto me gustaría que cualquier cosa que tenga que decir el señor presidente, si tiene que ver con el tema de la pandemia, sea coordinado con las comunidades autónomas y lo haya conversado con ellas con carácter previo, para que los gestores de tema sanitario no se desayunen con una serie de asuntos como el resto de los españoles, siendo los gestores directos de la competencia. Ese sería mi mayor deseo. Sí, yo no sé si ya, y final, por no entretener mucho más, si ambos, pues bueno, más allá de esa opinión, podríais mojaros, ¿no? O podríais opinar qué puede ser lo que ocurre mañana, ¿no? Lo que ocurra mañana, porque, como digo, a mí ya que sea una declaración un domingo a las 11 de la mañana, que, bueno, puede ser cancelada a última hora, ¿no? Estas cosas las hemos visto, pero que sea un domingo a las 11 de la mañana, a mí me hace tener ese flashback, ese déjà vu con ese 13 de marzo, sábado, si no recuerdo mal, ¿no? O domingo, que fue cuando, bueno, pues se decretó ese confinamiento en España. Entonces,
Como digo, dudo muchísimo que sea un confinamiento a esos niveles, pero sí es cierto que parece ser que vamos a ver un endurecimiento. No sé qué Hombre, y opináis. más teniendo en cuenta la resolución del Constitucional He respecto. visto acudir a Barcelona, al Congreso Socialista. Mm, Después de los varapalos del primer confinamiento y del segundo, en el Constitucional a instancia de Vox, no creo que unido con el tema de las vacunaciones y todo esto, que haya restricciones al nivel movilidad. Quizás sí, a nivel acceso a espacios públicos, a interiores, hostelería, tiendas, centros comerciales. Puede ir por ahí, o extensión del asunto de la vacunación, ampliación del uso del llamado pasaporte COVID, bueno, cosas de estas. Sí, según yo he podido leer, parece ser, según fuentes del gobierno, han descartado que Pedro Sánchez vaya a anunciar nuevas restricciones, sino que volverá a hacer una llamada a la cooperación institucional y a la gobernanza, ¿no? Y además, la declaración la va a hacer desde la sede de la delegación del gobierno en Cataluña, que va a clausurar ese congreso del PSC. Es decir, en principio se mantiene eso que dices, Víctor. Sí. Y bueno, y sigue manteniendo esa conferencia de presidentes, ¿no?, que hablabas tú, Juan Carlos, en enero, que va a abordar ese cómo enfrentarse a la pandemia y esa cogobernanza y cooperación institucional con los presidentes de los distintos gobiernos autonómicos. A ver, yo también entiendo que puede ser un toque de atención a los presidentes autonómicos para que impulsen medidas restrictivas desde sus autonomías. Porque el gobierno nacional como tal no puede impulsar otra vez sin un mecanismo. No sé si Juan Carlos tiene que decir algo más o... No, de esto, de, de la pandemia o de la comparecencia del presidente, pues no, en principio no. Quizá vamos haciendo ya el cierre. Quizá como reflexión personal respecto a todo el asunto sería que los asuntos de ordinarios serán el objeto de polémica, aunque pueden entrar en debate asuntos más profundos, ya sea temas estatutarios, autogobierno, constitución, reforma de la constitución, que se va anunciando cada cierto tiempo, pero la incapacidad de llegar a acuerdos trascendentes y de mayorías suficientes seguramente esquivará cualquier cambio profundo de larga duración en el Estado español, y por lo tanto cualquier circunstancia que esté en debate en 2022 tendrá que ver con lo más inmediato, y por lo tanto pues en las únicas elecciones que creo que va a haber en 2022 yo sí me mojo. Creo que solamente va a haber elecciones andaluzas. El resto, mal que bien, yo creo que tirarán para adelante y puede que sea en 2023. Así que ya veremos. En fin, pues sí, veremos qué pasa, qué sucede en 2022. Yo en gran parte estoy de acuerdo contigo en que yo personalmente creo que solo serán las andaluzas, aunque no descarto unas posibles elecciones generales. Pero más allá de eso no veo otras comunidades autónomas adelantando sus comicios. Sí, yo difícil ahora mismo pronosticar cuáles van a ser los próximos comicios más allá de las andaluzas. Si bien hoy hemos podido barajar algunas de las opciones en Cataluña, en Castilla, León, Valencia y un posible adelanto de las generales, pero como decía Álvaro, yo creo que se van a llevar a cabo únicamente las andaluzas. ¿Qué cambios comporta para el tablero político a nivel estatal?
Y por supuesto que ha sido un placer el poder teneros por aquí a tener un pequeño conversatorio. Lo mismo digo, Juan Carlos. Ha Y bueno, y sido, Álvaro, por supuesto. ha sido un absoluto placer estar de nuevo en un conversatorio de los tuyos, contigo, Juan Carlos, y con Víctor. Y bueno, pues espero que hagamos más conversatorios en el futuro. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, espero y confío en que encontraremos más momentos. Así pues, lo vamos a dejar para ese momento. Y a los espectadores que lleguen aquí, pues muchas gracias y hasta la próxima.